días, amados y amadas de Dios. Hoy es domingo 23 de enero del año 2022. Lectura y meditación de la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Nehemías. Capítulo 8, versículos del 2 al 10. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matitías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías y Maaseías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían el pueblo, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: Ya pueden retirarse. Coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado al Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos.
Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos. Señor, mi roca y mi redentor. Salmo 19. Segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versículos del 12 a 30. Hermanos, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? ¿Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esta manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de este cuerpo. En la Iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar y el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don
de interpretarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio para el día de hoy, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de la enseñanza que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá sea de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Buenos días, amados y amadas de Dios. Feliz día del Señor. Que la alegría del Señor sea tu fortaleza. El pueblo de Israel fue exiliado en el norte, en Babilonia, debido a que se había apartado de la palabra de Dios y de la obediencia a su palabra. Esto trajo muchos males al pueblo de Dios, que perdió esa unión, esa presencia con el Padre Celestial. Pero un día el pueblo regresó y tuvo que reconstruir el templo, y reconstruyendo el templo encontró una edición de la palabra de Dios que el pueblo de Dios había olvidado. Y ahora el pueblo de Dios iba a escuchar la palabra de Dios de parte de Esdras y Nehemías, poniendo un lugar alto para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Y el pueblo escuchaba con atención aquella palabra de Dios que había olvidado y que había sido la causa de que el pueblo de Israel hubiese ido al exilio, a la esclavitud. Y estaban todos atentos, escuchando la palabra de Dios. Y comenzaron a llorar. Se postraron en tierra y comenzaron a llorar, escuchando esa palabra de Dios que le clavaba en el corazón y que le indicaba el tiempo que el pueblo de Israel había estado apartado de la palabra de Dios. Pero después de la lectura y la explicación de la palabra, Nehemías y Esdras
que instruían a los levitas le dijeron: este día es un día consagrado al Señor. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la ley de Dios. Amados de Dios, es quizá el problema más serio que tenemos hoy en día. La palabra de Dios ya nos escucha en medio de nosotros. Buscamos ser felices fuera de la palabra de Dios. Buscamos todo lo que queremos fuera de esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la que nos da la alegría y el aliento y que nos indica el camino que el Señor ha trazado para su pueblo. Y cuando el pueblo se aparta de Dios y llena su corazón de otras cosas, amados de Dios, entonces llega la tristeza y llega el exilio fuera de la presencia de Dios y estamos tristes. Pero aquí el llamado que nos dice es: no estén tristes, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Esa alegría que Dios pone en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios y sabes que Dios tiene un plan de vida y de paz, no solamente para ti, sino para esta humanidad. Aun cuando caminemos por valles de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Hoy vivimos situaciones difíciles, sonidos de guerra en Europa, las naciones preparadas para el combate. No hemos pasado bien una epidemia y ya nos anuncian las guerras. ¿Cuántas personas morirán en un conflicto entre naciones para defender los intereses de algunos en detrimento de los intereses de los demás? Y hay tristeza en el corazón. Pero esa tristeza nos abate, nos aniquila la tristeza, nos causa depresión y muerte. Como hoy en día en España, que más de 11 personas se suicidan cada año porque no encuentran esperanza, no encuentran propósitos en sus vidas. Porque el propósito de nuestras vidas está en las manos de Dios. Y como dice el Salmo, aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de llenarnos de alegría, aun cuando todos los signos del mundo nos convoquen a la tristeza. Nosotros nos alegramos en el Señor, sabiendo que el plan de Dios es de vida y de paz para ti y para los tuyos. Y sobre todo sabiendo lo que nos dice el Evangelio de hoy, lo que leyó Jesús en la sinagoga, ese día que entró en la sinagoga y le fue dado el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre nosotros, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Y ese Espíritu nos ha llamado a dar buenas noticias, a decirle a los que sufren: no van a sufrir más, el gozo del Señor estará en tu corazón. Que nos envió el Señor para alentar a los que están desalentados y caídos, y decirle: no son tiempos de tristezas, no son tiempos de agobio, son tiempos de la libertad de los hijos e hijas de Dios. Ante cualquier poder de las tinieblas, nosotros enarbolamos la luz de Cristo en medio de las naciones. Y le anunciamos que este día ha sido consagrado a Dios, que nosotros hemos sido apartados para Dios mediante la unción del Espíritu Santo y enviados a dar las buenas noticias a los pobres, a anunciar liberación a los cautivos, la vista a los ciegos y a dar la libertad a los oprimidos, y a proclamar el año de la gracia del Señor. Una costumbre del pueblo de Israel que cada 7 años y cada 70 años las deudas eran perdonadas y había una especie de gracia divina. Así también anunciamos que en medio de esta pandemia y en medio de los tambores de guerra, el Señor va a devolver la libertad a los hijos de Dios. Y en este mundo de confusión, en que estamos muy exiliados de Dios porque hemos olvidado su palabra, que Dios abra nuestros ojos a las Escrituras, que abra nuestros oídos y que descubramos esa bendición que Dios nos ha dado, y que los pensamientos de Dios, como dice la Escritura, son de vida y de paz para ti. El Señor aliente tu corazón, que te levante, y oro especialmente, amados de Dios, por los enfermos, por aquellos que están desalentados y postrados en camas,
y aquellos que han perdido la esperanza. No pierdas la esperanza. Aún en medio de las necesidades, aún en medio de la tristeza, el Señor está cerca de ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor incline su rostro hacia ti, que el Señor te sea propicio y te bendiga con lo más precioso que podemos tener, la paz. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día del Señor. Y estuvo con ustedes, amados y amadas de Dios, sus hermanos y amigos, Alina Miasga y Luis Tavares. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Alégrate en el Señor. Muchas bendiciones.